Bueno, bienvenidos a todos a el segundo webinar de este ciclo de webinars que estamos haciendo en base al programa Glocal Latam 2021 de Disruptec. Este ciclo está dirigido específicamente a más de las 400 startups que aplicaron a nuestro programa. A quienes aún no lo hacen, les sugerimos que nos sigan en nuestras redes sociales, porque pronto va a haber novedades. Vamos a anunciar cuáles son las finalistas y que van a pichar en el Congreso de Atrefit. Les quiero dar la bienvenida a Irene Berardo. Irene forma parte de nuestra red de mentores. Irene es cofundadora y directora de Fixit, que es una agencia de innovación social dedicada al diseño e implementación de proyectos de impacto. Fixit fue quien nos ayudó a Glocal a certificar como empresa B, como empresa de impacto. Irene también es cofundadora de GEA Rosario, una empresa B referente a nivel nacional en ofrecer soluciones para la reducción de residuos, consultora del Banco Interamericano de Desarrollo y participa como tal en el diseño de proyectos para la mejora de la calidad de la vida en LATAM. Es integrante de la Comisión de Innovación de la Bolsa de Comercio de Rosario, miembro del directorio de la Comunidad de Rosario y docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Austral de Rosario. Irene, bienvenida. Irene, va a dictar un webinar sobre negocios de impacto. Cualquier pregunta la pueden ir sumando al chat y después la vamos a estar respondiendo. Así que, Irene, cuando quieras. Bueno, gracias por la intro, gracias por este espacio, que para mí es un espacio entre amigos, como considero a Glocal y a todo su equipo. Yo desde ya les digo que me parece aburridísimo hablarles a nombres sin mostrar sus pantallas, así que me encantaría que se pongan las cámaras. Total, gran parte de la pantalla se la va a llevar la presentación que voy a compartirles ahora. Ahí está, ahí vamos. Y encima si hay gente de Fixit que no se pone la cámara, lo mato. Bueno, voy a compartir pantalla para... A ver si ahí todos ven. ¿Me dan el ok? ¿Sí me das el ok? Ahí va. Bueno, y nada, feliz de estar en este espacio que para mí pretende ser más un espacio de conversación, de intercambio, de tirar algunos disparadores, como les llamo yo, de esto nuevo, esta tendencia entre comillas y entre asteriscos, porque no me gusta llamarlo así, pero bueno, es un poco un tema que está en boga y que vale la pena intercambiar opiniones. Le llamamos negocios con impacto. Y mi intención en este espacio, que no quiero que sea muy largo, así damos lugar a la conversación, es hacer un recóndito de algunos disparadores, algunos puntos que está bueno conversar, arrancando por romper paradigmas. Hay cosas que están cambiando, creo que eso nadie lo duda y ya todos lo tenemos claro, entonces está bueno intercambiar para romper premisas o paradigmas tradicionales. Este es un espacio de negocios, entonces vale la pena escuchar al mercado, entender qué es lo que el mercado pide, hablar de cómo nos paramos desde nuestras empresas o nuestros emprendimientos hacia ese mercado, entender al consumidor, porque en definitiva es el que manda, ver cómo están respondiendo los inversores a esas nuevas tendencias, despertar a los que todavía no lo ven, y si hay algo que falta como para darnos cuenta de que las cosas están cambiando, vamos a por ello. Y obviamente citar a los que saben, citar a los que hacen, y al final, si después de esta conversación hay quienes se resisten, bienvenidos a esa resistencia, ¿no? que la creo necesaria. El primer disparador es este gran paradigma de los sectores, ¿no? Históricamente todos escuchamos y venimos de entender eso, que en donde las empresas o los emprendedores parecemos tener la responsabilidad de generar la riqueza para que después el gobierno sea quien la distribuya. O lo que a veces se dice, esto de que las empresas tienen que generar el valor económico, el gobierno o el sector público está para generar un bien común y velar por ese bien común. Y después hay otras organizaciones intermedias, el tercer sector o en sus distintas formas de llamarlos, que vienen a resolver algunas problemáticas específicas y casi que les tocó ese rol de, bueno, lo que no hace uno y lo hace el otro, porque no lo hace nadie y lo hago yo. Y lo cierto es que ese paradigma ya está cada vez más hackeado y hoy no hablamos de dividirnos, sino de alinearnos. Estamos empresas, organizaciones, gobiernos, todos al servicio de resolver lo que son las grandes problemáticas sociales. Y no voy a entrar tanto en qué caracteriza a cada una de estas organizaciones, sino por lo pronto quedarme con este gran mensaje que es entendernos como empresarios o como emprendedores o como parte de organizaciones, como aquellos
mayores agentes de transformación social, ¿no? Si hay algo que puso en evidencia el paradigma anterior y que demuestran, nada, como las principales barreras de estas organizaciones que resuelven problemas sociales, es la falta de escala. Son organizaciones que de alguna manera dependen de empresas, dependen de la generación de riqueza que genera otro. Entonces eso naturalmente te limita, ¿no? Te limita la posibilidad de escalar ese impacto que pretendes generar. Entonces, ¿por qué no pensar que somos las empresas o las organizaciones del sector privado, si seguimos con esta lógica de sectores, las que podemos realmente generar un cambio desde nuestro negocio? Hay más de 200.000 millones de empresas en el mundo, o sea, es la célula social más grande después de la familia. Fíjense si no está ahí la posta, ¿cómo vamos a seguir dudando de que es la empresa la que tiene que meterse en todo esto, ¿no? Y además que las empresas tienen un poder transformacional por la propia generación de riqueza que generan. Si hoy tirás un ranking de empresas y países, se empiezan a mezclar, ¿no? Se empiezan a mezclar las grandes potencias por justamente la potencialidad de atracción. Entonces, ese es el primer gran punto para atraer. Lo otro es lo que el mercado pide. Si estamos hablando de negocios, tenemos que ver el mercado. Y para mí, y en este punto, es cómo vemos el mercado o cómo entendemos las necesidades a través de los grandes desafíos sociales o ambientales. Y hablo de social y ambiental por llamarlo de alguna forma, para mí es una sola cosa. Es bastante gracioso hablar del ambiente o del contexto como si fuese algo diferente a uno, cuando en realidad somos parte de eso. Pero sí pensar cómo identifico las necesidades. Cuando hacemos negocios, todo el tiempo buscamos necesidades, porque justamente tengo que ser creativo para pensar una solución a esa necesidad. Bueno, ¿cómo hago ese ejercicio buscando las necesidades en los grandes desafíos sociales? Si hay miles. Los más grandes o los más aberradores, algunos acá que les traigo: pobreza, desigualdad. Hay 8 personas que tienen más de la mitad de la riqueza, la riqueza de más de la mitad de la población global. Hay 783 millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza. En Argentina estamos, no sé, depende de qué fuente, pero ponele que un 50% de la gente es pobre, ¿no? Hay gente que vive con $2 diarios, es increíble, ¿no? Entonces, fíjense si acá no hay un gran desafío y hay una cantidad de necesidades infinitas sobre las cuales empezar a crear. La malnutrición y el desperdicio de alimentos, otra gran temática. Hay 2.000 millones de personas que padecen inseguridad alimentaria. Hay desperdicios de alimentos. Hay gente que se muere de hambre y estamos tirando más de 1/3 de la producción de alimentos que generamos, ¿no? Hay un 14% del total producido se produce antes de su distribución. Contaminación, cambio climático, nos hartamos de escuchar. Estamos en un sector estratégico. El 30% del consumo energético mundial es responsabilidad del agro. Contribuimos también en un 35% a las emisiones de los gases de efecto invernadero. Hay miles de datos. O sea, podría estar toda la charla tirando indicadores que demuestran que hay grandes desafíos globales. Vivimos como si tuviésemos casi 2 planetas a nuestra disposición. No sé si alguna vez escucharon el famoso día del sobregiro. Es ese punto en el cual nosotros como humanidad nos consumimos los recursos que el planeta es capaz de generar para abastecer a las distintas generaciones en cada año. Entonces, cada vez ese sobregiro está antes. El COVID nos dio un respiro, pero está cada vez antes, con lo cual cada vez nos estamos quemando más las reservas de los otros, ¿no? Por eso, en realidad, vamos a tener esta charla desde un lugar bastante conservador, porque los verdaderamente innovadores no hablan de impacto, no hablan de negocios de impacto, hablan de negocios regenerativos. Lo importante del mensaje es esto: el mundo cambió y claramente la manera de hacer negocios también. Si hay emprendedores, entiendo que muchos de los que estamos acá somos emprendedores, y en definitiva, siempre trato de hacer el mismo ejemplo, o de pensar, cuando emprendemos un negocio, cuando encaramos un negocio, ¿cómo lo hacemos, ¿no? Si yo tengo una mirada tradicional, una perspectiva tradicional del negocio, busco una necesidad, eventualmente hasta la genero. En función de eso, pienso un bien o un servicio que pueda satisfacer esa necesidad, y porque hay una demanda específica, sé que va a haber alguien que va a estar dispuesto a pagar un precio por ese bien o servicio que genero. Entonces mi negocio es exitoso. Esa es la lógica tradicional. Acá estamos invitándonos a pensar de una manera diferente y a pensar, el primer punto es, no busco una necesidad, sino que busco cuál es el gran problema, cuál es el gran dolor en todos esos desafíos. ¿Cuál es, como emprendedor, eso que me quita el sueño? El pain, ese dolor, ¿no? Siempre decimos que los mayores fracasos no están porque hubo un mal diseño de una solución o de una propuesta, sino porque hay una gran falla en la identificación del problema. Y ese problema está bueno llevarlo a nivel dolor, ¿no? O sea,
¿Qué te duele de todos esos desafíos? ¿Con qué conectas? Porque si somos emprendedores, yo creo que hay muchos emprendedores y muchos que no se animan a encarar, y creo que la falta de no animarse a encarar y emprender es a veces falta de autoestima, no necesariamente en uno, sino en creer en eso lo que quiero resolver. Pero si yo pienso un negocio a partir de eso que me duele, de ese gran desafío, seguramente gane toda esa confianza que necesito. Es así hago negocios de impacto, busco eso y a partir de ahí me pongo una métrica de impacto, digo, bueno, ok, ¿qué es lo que quiero resolver de eso? ¿No? Y de hecho que está bueno que esa métrica sea consistente con el problema. A veces me ahogo en los grandes desafíos que hay, ¿no? Y pensar que hay, no sé, 1/3 del total de la comida que se tira me agobia porque es difícil encontrar una solución que rompa directamente eso o que baje a cero el desperdicio de alimentos. Pero sí puedo pensar métricas accesibles y a partir de esa métrica diseñar un negocio. Y no al revés. Muchas veces pensamos un negocio y a partir del negocio pensamos la métrica y es al revés, ¿no? En definitiva, nada de lo que les dije, si vienen del mundo de emprender o de hacer negocios, es distinto, es todo lo mismo. Es simplemente agregar la perspectiva de cómo esa solución que pienso está enfocada en solucionar algún problema de estos sociales, ambientales o los grandes desafíos que hablamos. Hablamos de negocios y son negocios con impactos, a pesar de que muchas veces digo negocios de impacto y muchos lo dicen, el término correcto sería hablar de negocios con impacto, porque no es un tipo de negocio, es una manera de hacerlo, es una metodología. Y acá, sin ánimos de volverme conceptual, porque no la quiero hacer aburrida, más allá de que el que quiera ir interrumpiendo levanta la mano o escribe en el chat y si él está ahí atenta, un poco lo que estamos queriendo plantear es la evolución de un modelo empresarial, en donde, retomando aquel paradigma de los sectores, teníamos en un extremo a la empresa tradicional y en el otro extremo al sector público, las instituciones públicas. Uno velaba por la riqueza, el otro por distribuirla o por asegurar que esa riqueza aporte al bien común, ¿no? Pero la realidad es que esos modelos fueron evolucionando y tuvimos modelos superadores, ¿no? En la empresa empezó a aparecer el concepto de responsabilidad social empresaria, que es una lógica más filantrópica, no tan atada al negocio. Después se incorpora esto del valor compartido que trae Porter, como bueno, yo genero valor para mi empresa, para mi emprendimiento y por tanto genero también valor para la comunidad. Entonces fuimos evolucionando hasta que llegamos a lo que son estas como empresas sociales, empresas híbridas o negocios que tienen un negocio de impacto, que es tan o más competitiva que cualquier empresa tradicional, pero que está queriendo resolver uno de estos grandes desafíos. Y lo mismo a nivel público. Arrancamos desde una mirada muy exclusiva en distribución de riquezas y se empezó a incorporar hasta a la alineación de estos intereses que hablábamos antes, ¿no? Incluso con estas organizaciones sociales que aunque tengan un problema de escala son necesarias y son válidas. Y lo importante es lograr esa alineación. Con la misma lógica de evolución de modelos de negocio, llegamos a la evolución de modelos de inversión. Entonces, en un extremo tenemos la inversión tradicional, que obviamente la prioridad o el propósito primero es asegurar un retorno de mercado, y en el otro extremo tenemos las finanzas más filantrópicas, que no buscan un retorno, sino poder facilitar el acceso a algo que no podría darse, ¿no? Y en los dos extremos, entre medio de esos dos extremos, tenemos las inversiones de impacto, que logran ese justo equilibrio en cumplir el objetivo específico de resolver algún problema social o ambiental, pero logra una rentabilidad competitiva, tan competitiva como la inversión tradicional, ¿no? Y hacia esos modelos vamos, a nivel inversión, a nivel negocios, a nivel empresas, son los modelos que van creándose en esta nueva economía. Este es como el gran goal, ¿no? Encontrar ese punto en donde coexiste el impacto que quiero generar, y cuando hablo de impacto ya sabemos a qué impacto me refiero, con mi manera de monetizar como negocio, con la lógica de que mientras yo más vendo, más impacto genero. Mientras más gente me compra mi producto o mi servicio, mientras más escalo mi negocio, más me aproximo a esa métrica de impacto que me planteé cuando identifiqué ese dolor y propuse resolverlo a través de ese producto o servicio que lo vendo. Y hay 1000 maneras de hacerlo. Lo puedo hacer con foco en mi producto. El caso más claro es la industria energética, un panel solar. O sea, la inteligencia está puesta y la tecnología y la innovación está puesta en el producto como tal, porque ese es el producto que genera un impacto positivo. Lo puedo hacer a través de los procesos productivos. Hay infinidad de casos, sobre todo en el sector de agro, que pone foco en el proceso productivo para que consuma menor cantidad de recursos, para que proteja o conserve los recursos ambientales. Entonces voy logrando esa generación de un impacto positivo o al menos de controlar las externalidades, ¿no?
lo puedo hacer a través de mi cadena de valor, de la inclusión, la creación de empleo, y acá no vale el porque tengo negocio genero empleo, ¿no? O sea, creo que eso ya, si estamos en esta charla donde hablamos de negocios de impacto, naturalmente nos damos cuenta que eso no es el paradigma del que estamos queriendo romper, o es el paradigma que estamos queriendo romper. Hablamos de pensar negocios que creen oportunidades a gente que naturalmente no podría acceder, no porque mi empresa crece, genere más empleo y entonces estoy haciendo un impacto positivo. Puedo pensar servicios que den acceso, o productos que den acceso a poblaciones marginales, que hoy, de nuevo, estamos en Argentina, un 50%. Miren si no hay mercado que esté dispuesto a pagar eso, ¿no? Para resolver esa problemática. Y acá les traigo, nada, siempre está bueno como estas sensaciones marcarlas con números. Hay un estudio que está buenísimo, se llama Better Business, Better World, mejores negocios, mejor el mundo, que básicamente lo que hace es cruzar los 17 objetivos de desarrollo sostenible con los principales sectores. Entonces busca y mapea 60 y cuantifica en millones de dólares el mercado que existe en cada uno de estos sectores para cada uno de esos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, por ejemplo, en el sector de agroalimentos, en el cruce con el objetivo de desarrollo número 1, que es fin de la pobreza o hambre cero, ya no me acuerdo, bueno, qué cantidad de negocios y cuál es el mercado de negocios y cuáles son las tendencias de negocios dentro del sector para taclear esa temática, ¿no? Y esto combina con otros estudios, uno reciente de Deloitte, en donde un poco trata de dimensionar la representatividad de las inversiones en estos sectores. Y está bueno saber que un 32% del total de las inversiones se las lleva el sector de agricultura y alimentos, ¿no? El consumidor manda, eso creo que lo sabemos todos, y está claro que hay nuevos hábitos de consumo, ¿no? Esto lo hace, tampoco creo que a nadie le suene innovador, pero sí está bueno entender que nos enfrentamos a un cliente que es totalmente diferente al de antes. Los millennials, los centennials, o los ennials, o todas las nuevas generaciones, investigaciones y millones de dólares puestos en entender la cabeza de esas personas. Y en realidad es bastante más simple, ¿no? Creo que esas personas están buscando un propósito y ese propósito es lo que los lleva a cambiar sus hábitos de consumo, a elegir. Hay un consumidor mucho más consciente, mucho más responsable, que elige un producto por sobre otro, que no está solamente eligiendo lo que hace o lo que consume por una definición de precio, sino por tantos otros factores. Y esto es un gran indicador en el momento de pensar negocios con impactos. O sea, de nuevo, es negocios. Obviamente voy a ver el mercado, voy a ver qué está mirando el consumidor, pero en eso de ver me voy a encontrar con algunas sorpresas. Y es que ya no solamente tengo que velar por un precio competitivo, ¿no? Hay un estudio que lista las principales temáticas de preocupación del nuevo consumidor y hay temas como contaminación ambiental, contaminación del agua, desperdicios de alimentos, uso de pesticidas. O sea, fíjense qué lejos que está eso de elegir el producto más barato, ¿no? Hay un 90% de consumidores que eligen marcas porque hay atrás una causa o que son capaces de tirar abajo una marca por alguna práctica irresponsable. Y eso no tengo la menor duda. Ya habrán visto cómo se cuidan las marcas hoy, ¿no? O sea, cómo y tampoco tengo dudas, y eso no lo digo yo, está estudiado que las marcas de hoy van a dejar de existir porque justamente no están alineadas a esta nueva economía o a esta nueva demanda o a este nuevo consumidor. Hay un indicador que me gustó, que traje, que es el porcentaje, el poder adquisitivo de las mujeres, ¿no? Que representa el 70% de las decisiones de compra a nivel mundial. Y ahí yo decía, o sea, fíjense si esto no es pensar negocios con impacto. O sea, ¿cómo podés trabajar un tema tan en boca como es la diversidad de género y bienvenidas todas las batallas ganadas hasta acá, desde una lógica de negocios? O sea, ¿cómo voy a vender un producto? ¿Cómo voy a encarar un emprendimiento sin pensar en esto? Si el que tengo del otro lado está midiendo justamente eso, está viendo cómo o quiénes están atrás del producto o del servicio que voy a comprar. Ahí vamos, ese es el disparador, otro de los disparadores que les traigo. Y obviamente la lógica me dice que si el consumidor cambia, los negocios cambian, naturalmente los fondos se mueven en esa dirección, ¿no? Y sí, y el inversor también escucha. Hay inversiones con impacto, es la misma lógica que hablábamos antes. Hay un estudio que está buenísimo de BlackRock, que estudió 425 inversores, fondos, empresas en 27 países diferentes, y traía dos indicadores que me parecen buenos. Uno es que el 54% considera la inversión sostenible como una herramienta fundamental en la tesis de inversión. Bueno, acá tenemos a uno. El hoster de este espacio comulga con esa lógica, ¿no?
Un 37% considera que en los próximos 5 años las inversiones de impacto, que hoy están cerca del 18% del portfolio total, va a llegar a cerca de un 40%. Y después hay estudios de tendencia del inversor. La inversión más de calle, nosotros mismos como inversores, ¿no? O sea, hay un 93% de millennials o de nuevas generaciones que están buscando productos de inversión diferentes porque ya no basta la lógica o no basta el indicador de retorno de inversión, sino de objeto de inversión. La gente quiere saber dónde invierte, a dónde va a ir el dinero que pone. Ese es otro gran cambio de paradigma. Obviamente, si hay alguien que puede complementar en todo esto, es el equipo de Glocal, o sea que seguramente cuando se abra la conversación, ahí estarán. ¿Todavía no la viste? Esto creo que al principio me gusta traer esto porque, como para ser un poco inquisitiva, pero básicamente para traer en realidad el concepto de interdependencia. Es un concepto que si hay algo que quedó claro, o sea, que se manifestó en carne y propia con la pandemia, porque básicamente marca el nivel, o sea, el impacto, cómo el impacto de algo que pasa en un lugar puede realmente traccionar en el resto del mundo. Esto lo que pasa en China y pasa en todo el mundo y que uno lo dice y terminó siendo real, ¿no? Y eso tiene que ser un indicador más para darnos cuenta de que no podemos seguir haciendo negocios de la misma manera que venimos haciéndolo. O sea, no hay dudas de que lo que yo genero y el impacto que genero va a traccionar a niveles como los que vimos, ¿no? Entonces, es entender que este concepto de globalización, nada, está ahí, está acá, está sucediendo. Y creo que si algo trajo esta pandemia fue terminar de revolver a aquellos que todavía seguían ahí, ¿no? Y que, bueno, ya vamos a ver al final, también son jugadores necesarios. Los que saben, porque por supuesto que nada de todo esto lo inventé yo, está bueno entender que hay tanto para leer y de hecho esa es un poco mi función, ¿no? O sea, no... Entre los roles que uno va tomando, yo estoy un poco ahí, es transmitir eso que ya está. Hay 1.000.000 de teorías de economistas, de marcos teóricos que podría haberles traído en este espacio. Acá hay algunos que está bueno explorar, si hay alguien que conecta con esta conversación y quiere profundizar y que está muy enfocado en negocios y por eso me gusta y sirve como guía para hacerlo. Otto Scharmer, la teoría de la U, es muy, muy conocido y habla justamente de estos cambios sistémicos. John Elkington está buenísimo, desarrolla varios estudios a través de Bolans, que es una consultora, incluso hasta te da templates de pitch para poder salir a buscar un inversor de impacto, o sea, es muy, muy práctico y plantea justamente los negocios del mañana con esta lógica. Kate Raworth, no sé si lo escucharon, la teoría del donut, en donde habla de cómo movernos dentro de nuestros propios límites planetarios. Y Michael Porter, que está buenísimo traerlo porque lo estudiamos todos en la facultad, y desde allá hablaba de cómo las empresas pueden resolver los problemas sociales. Habla de este valor compartido y lo más interesante, él hace mucho hincapié en esta falta de escala que hablábamos antes, que tienen las organizaciones sociales, o estas que un poco nacen en su esencia para resolver un problema social, pero que se ven con esta limitación. Entonces invita a que sean las empresas las que nazcan, las que se creen, las que se transformen con una intención de resolver un problema que se ponga como propósito y entonces después el objeto comercial y toda la estrategia de negocio se subordina a ese propósito. Esos son los que saben, y está buenísimo ver los que hacen. Obviamente que eso trae, la idea de esto es traerle alguna evidencia empírica y especialmente en el sector en el que están. Esto es un estudio que todavía no está publicado, pero que tuvimos la oportunidad de hacerlo desde Fixit y está la autorización del caso para poder traer estos pequeños hallazgos que surgen de ese estudio. Es un estudio que hizo el BidInvest, en donde lo que pretendió fue entender mucho más sobre las grandes problemáticas del sector agronegocios, y donde puso especial relevancia en uno de ellos, que era el desperdicio de alimentos, y necesitó mapear startups o el mundo de las soluciones e innovaciones que estén queriendo resolver de manera más indirecta o de manera más directa estos problemas, con la intención de invertir, ¿no? Entonces, un poco reafirmamos lo que venimos diciendo, o sea, ya la cabeza del inversor cambia, ¿no? Y estamos buscando negocios con impacto. Y también en esta slide
hay startups que son startups en las que Glocal invirtió. Entonces, fíjense qué interesante que esto de los negocios de impacto, cómo vienen a alinear a todos, porque alinea hasta los tamaños y los alcances. En un mismo espacio hay un propósito que hace que un gigante como un Bidinvest se encuentre con un Glocal a apostar a una misma empresa. Y si están apostando es porque están viendo esto, ¿no? Entonces, ese es el principal mensaje que quería traerles con este slide. Obviamente, hay empresas que están orientadas al desarrollo de nuevas tecnologías. El desperdicio de alimentos es una consecuencia el problema raíz es la falta de productividad, ¿no? Que se traduce, por ejemplo, en un desperdicio o una pérdida de alimentos. Canales de comercialización alternativas para ver cómo se amplía, o cómo se eliminan intermediarios, cómo se amplía la cadena de suministro, cómo se incluyen dentro del sector a determinados sectores con ciertas barreras, como pueden ser, por ejemplo, los pequeños productores. Tecnología específica para almacenamiento y post cosecha, que justamente en este tema es una de las principales causas de las pérdidas y los desperdicios de alimentos. Y sobre todo el último sector, la línea de abajo de este slide, en donde son empresas que nacen o se convierten específicamente con la intención de reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos. Y es el caso que hablábamos antes. Es como yo pienso un negocio a partir de un desafío. Y esas son empresas que hoy están ahí, ¿no? O sea, como liderando la batalla de yo tengo un negocio de impacto y voy a través de este negocio a resolver una problemática como esa, con la métrica y tal. Estos son los que hacen. Y generalmente cuando estoy en estos espacios, que me encantan, por eso le agradezco tanto a Glocal que me haya dado esa oportunidad, me encuentro con una audiencia mixta. Y siempre hay en esa audiencia los que piensan y dicen que esto, ¿no? O sea, que esto es una linda narrativa, ¿no? Es una utopía, bueno, está bastante de moda el tema. Y yo le doy la bienvenida a esos jugadores, porque creo que son totalmente necesarios en algo que claramente está cambiando. Y acá, no sé si lo escucharon, esta es la teoría de los dos bucles, que justamente plantea eso. ¿Quiénes son? O sea, ¿qué jugadores necesitamos para lograr un verdadero cambio sistémico? Entonces, en el bucle de abajo está la gente, people start new things, ¿no? Hay gente que está trabajando en cosas nuevas, está innovando, es el mundo de las startups. Son los emprendedores que están viendo y generando soluciones disruptivas. En el bucle de arriba tenemos al viejo paradigma, y son los que están sosteniendo todo eso para que los que están pensando puedan pensarlo, ¿no? Es necesario sostener ese espacio hasta que se genere la creación y se salte un nuevo paradigma. Y después hay un grupo que está tendiendo puentes, que son necesarios para que ese viejo paradigma migre efectivamente hacia un nuevo paradigma. Entonces, en esto que yo los invito a que generemos una conversación, y ahora sí, ya me cansé de este monólogo, voy a dejar de hablar, le voy a pasar la palabra a Silvia y a todos ustedes para que conversemos. Dejo esto porque bienvenido sea el rol que cada uno de la audiencia tome en esta conversación, ¿no? O sea, todos somos necesarios para generar verdaderamente ese cambio sistémico o de placa que necesitamos que suceda para resolver estos grandes desafíos que tenemos. Muchas gracias, Ire. Cualquier consulta pueden o dejarla en el chat o levantan la manito y habilitamos el micrófono. Me quedé pensando un poco en lo que contabas y que un poco lo nombraste también, esta situación de cómo repensar nuestro modelo de negocios o cómo pensar nuestro modelo de negocios y empezar a emprender con una mirada con impacto. ¿Qué recomendación o qué herramienta le podés brindar a los emprendedores para que o repiensen su modelo de negocios o identifiquen el impacto a lo mejor que generen? Esto por ahí tiene que ver con dos cuestiones, pero ¿por dónde le recomendás que pueden arrancar? Mirá, justamente porque como hablamos de negocios, yo aplicaría todos los mismos principios y las mismas lógicas que cuando emprendemos algo, ¿no? Todos ese nuevo mundo de emprender, en donde mientras antes fracase mejor, en donde no voy a desarrollar un estudio de mercado de 2 años para salir a testearlo, esto de generar un producto mínimo viable, probarlo, testearlo, generarlo y construirlo de manera ágil, nada más y nada menos, con quien pretendo después vendérselo. Todo lo que son metodologías ágiles para el diseño de un negocio es lo que hay que hacer acá.
el punto de partida es poner el foco en el dolor, en el problema, en cuál es el desafío. Ese es el punto, o sea, es no estar buscando la necesidad que pretendo generar para que mi producto resuelva, sino focalizarme en esos grandes dolores, porque además es lo que decía antes, eso no solamente va a hacer que piense una solución y que probablemente no funcione, ¿no? O sea, el riesgo de fracaso es el mismo que en cualquier negocio, y ya sabemos cuáles son los porcentajes de los exitosos, ¿no? Entonces, no es que acá cambia, o sea, lo que cambia es la perspectiva, es cómo me paro, o sea, de dónde parto para diseñar un producto que voy a salir a testear, que voy a probar, que de nuevo, bienvenido sea que falle rápido, pero creo que el punto de partida está en eso, en identificar esos grandes desafíos y ver cómo pienso una solución creativa, innovadora, y ahí, o sea, en la creatividad es sumar a... Lo primero a validar es la innovación, ¿no? Justamente en estos casos. Antes de validar el mercado, hay que validar la innovación a esa que pretende resolver ese problema social o ambiental que busco, y recién a partir de ahí avanzar con todos los demás pasitos del negocio. Pero son los mismos. Es el punto de partida lo que cambia. Para aquellas startups que ya tienen identificado que generan un impacto, esta cosa de, bueno, yo sé que algún impacto social o ambiental estoy generando a través de mi modelo de negocio, ¿cómo pueden medir, cómo pueden buscar indicadores, cómo pueden saber si realmente están generando este impacto? ¿Qué herramienta les recomendás? Bueno, hay un montón de herramientas para medirlo, como todas las herramientas, para mí ninguna es perfecta, todas tienen sus pros y sus contras. Obviamente mi recomendación es medirlo, porque también es como a partir de ahí puedo construir, puedo cambiar, puedo diseñar, ¿no? Yo la recomendación es alinearme a lo que está, o sea, no me pondría a crear sistemas. Hay un plan global que es la Agenda 2030 de Naciones Unidas, hay un pacto global que se dedicó a estudiar cómo esos objetivos podían adecuarse a la empresa y pensarlos de una lógica de negocios. Entonces, medir, y hay herramientas específicas diseñadas para medir el impacto directo, o sea, no porque más o menos hago esto, le pego estos 2 o 3 objetivos, no, o sea, genuinamente qué nivel de contribución está dando tu negocio a esos objetivos de desarrollo sostenible. Eso es una herramienta fácil, simple, gratuita, de libre acceso. Otra herramienta es la que hicieron ustedes mismos cuando arrancaban el proceso de certificación como empresa B, que es bajo estándares B y mide, y su lógica está más puesta en el negocio, ¿no? Más allá de prácticas y políticas, cómo el negocio está verdaderamente diseñado o no, bajo esa perspectiva que hablábamos antes. Si genuinamente hay una intención de generar un impacto, o si, bueno, yo casualmente, o como consecuencia de mi negocio, tengo algunos impactos positivos asociados y como efecto colateral, si se quiere, a mi negocio. Buenísimo. Una manera rápida de medir si mi empresa está generando impacto positivo o no, en una pregunta es, si de repente mi empresa crece exponencialmente, soy de las 10X, ¿no? O sea, exponencialmente. Ese crecimiento exponencial, y de nuevo no vale la de genero más empleo, ¿implicaría algo positivo para la comunidad en donde opera esa comunidad y para el ambiente? ¿Ese crecimiento le suma a esa comunidad o a ese ambiente? ¿O al contrario? Bueno, me está yendo genial, pero bueno, después veré cómo resuelvo esto. Esa es una primera gran pregunta rápida de contestar y darme cuenta de si mi empresa está pensada para generar un impacto positivo o no. Porque en definitiva queremos que maximice, que crezca exponencialmente, que las ventas exploten. Pero si esa relación va hacia el mismo lado, bueno, evidentemente tengo un negocio con foco en impacto, ¿no? Quiero ir a una cuestión más particular que tiene que ver con esta diversidad social o equipos diversos en realidad que nombrabas también en la presentación. No sé si recomendación, pero ¿cómo ves las startups con equipos diversos de trabajo? ¿Cómo pensás que tienen que formar esos equipos a través de esa diversidad que se plantea? Bueno, en el mundo de hoy, y ustedes son los que más lo saben, o sea, el equipo es determinante, ¿no? El equipo y la capacidad de implementar la idea en sí misma, no sé cuánto sirve, ¿no? Tiene algún sobrevalor hoy. Y la diversidad en los equipos lo ves en todos los sentidos. Es clave en este punto que decíamos, cuando nosotros acompañamos en esos procesos de diseñar un negocio, vos partís de ese dolor, ¿no?
para pensar después el painkiller que le decimos, ¿no? O sea, cuál es la solución que va a romper ese dolor. Y la primera etapa de validación, necesitas la mayor diversidad posible de personas, de miradas, de perspectivas, ¿no? Y si vos esa diversidad la tenés naturalmente en tu negocio, en tu equipo cotidiano, es un plus natural, o sea, porque vas a tener esa mirada, y yo creo que eso, o sea, de nuevo, estamos hablando de negocios, esto mismo aplica para cualquier negocio tradicional, sí, pero definitivamente en negocios con una lógica de impacto, creo que esa diversidad toma más relevancia aún, e incluso no solamente pensada en tu equipo de trabajo, sino abierto a toda tu cadena de aliados, a toda tu cadena de suministros, ¿no? Ahí hay grandes innovaciones, en cómo yo salgo de la lógica de esa relación cliente-proveedor tradicional a pensar en nuevas relaciones, o sea, mucho más ayornadas al contexto actual. Dejar de pensar el proveedor tradicional típico, la gran compañía, a pensar, no sé, en un pequeño emprendedor que puede ser mi proveedor, y sacar ventaja competitiva de eso, ¿no? O sea, no es caridad lo que estoy planteando. O sea, creo que la diversidad también se puede llevar no solamente al equipo, sino a toda la comunidad que circunscribe a la empresa, ¿no? Y a las relaciones comerciales de la empresa. Bueno, abrimos a preguntas para quien quiera. Ahí está Nicolás. Desmuteate, Nicolás, y todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Muy buena la presentación, Irene, me gustó mucho, la verdad. Gracias. Irene, te quería consultar, yo soy parte del equipo de Gbot, una startup, y me gustó el último slide que mencionabas que hay un grupo de actores que están trabajando para construir ese nuevo paradigma de empresas de impacto. Quizás hay actores que se resisten o que vienen del viejo paradigma. Quizás yo creo que son las empresas más tradicionales que nacieron con otro modelo. Pero creo que también, a su vez, esas empresas tradicionales, que quizás hoy son marcas reconocidas, también están sufriendo un proceso de transformación yendo a esos negocios de impacto. Y un poco mi pregunta es, ¿cuáles son las empresas del agro, por ahí más reconocidas, tanto a nivel nacional o internacional, que nacieron quizás con el viejo paradigma y hoy están mutando hacia modelos de impacto? ¿Cuáles son las empresas, qué actividades están realizando para hacer esa transformación? Y por ahí, para mirar cómo esas empresas lo están haciendo y para tomar ejemplos de ahí, digamos. Mirá, me encantaría darte algunos nombres muy específicos, no los puedo dar, porque casi todas las empresas nos hacen firmar un acuerdo de confidencialidad. Este estudio que te dije para el BidInvest, además de estudiar la parte de startups, estudiaba la parte de empresas, justamente porque intentan hacer ese match, ¿no? Y mapean grandes empresas que están desarrollando... Es que no podría, me encantaría nombrarte varias, te puedo nombrar las innovaciones si querés, no tanto las empresas, pero que tampoco te las imaginás, ¿no? Y también está bueno entender, y ahí me gusta no pararme desde un lugar de juzgar. Hay empresas muy controvertidas en el agro, ustedes lo deben saber más que nadie, pero sin embargo, desde esa contradicción, que por cierto tenemos todos, porque todos nos contradecimos, no hay empresas perfectas, están queriendo innovar, ¿no? Y en este sentido, se están dando cuenta y probablemente las prácticas arrancan con desarrollar una unidad de negocios específica para eso. Ejemplo, una gran empresa tradicional de un producto que de hecho está asociado a un consumo negativo, ni siquiera positivo. Se propone desarrollar un alimento de alto valor nutricional a base del mismo insumo que desarrolla su producto actual, que genera un impacto negativo, para la base de la pirámide, por ejemplo, ¿no? Ese es un caso. Empresas que, las que veíamos antes, en donde trabajan los subproductos, con una lógica en donde quizás es mucho más fácil venderlo al subproducto, porque hay subproductos que son commodities y los puedes vender perfectamente, y en realidad están aprovechando esa oportunidad para desarrollar productos que tengan esta lógica. Entonces, desde el diseño de ese nuevo producto, lo plantean con esta intención de solucionar. Y te digo que hay casos que en ese spin-off, que terminan saliendo como, que arrancó como una unidad de negocios, la pegan realmente. Obviamente que tienen todo el respaldo de esa gran corporación, ¿no? Pero bueno, te prometo que cuando salga este estudio publicado te lo comparto para que veas algunos casos. Todo ese estudio tiene foco en América Latina exclusivamente. Vamos a pedirte que nos compartas a todos. ¿Alguna otra pregunta?
Silvina, Irene, me gustaría preguntarte si, por ejemplo, yo soy una startup que ya me considero que genera impacto, pero quiero empezar a certificarlo. ¿Cuáles serían los primeros pasos que debo dar? Para certificar el triple impacto, decís. Sí, para certificar triple impacto, empresa B, etcétera, etcétera. O los Bien. datos que nos recomiendes. Mirá, yo siempre digo que la certificación, y ustedes como equipo que lo vivieron, lo sintieron en carne propia, es una consecuencia casi formal de algo, de una transformación mucho más de fondo o de un proceso interno mucho más de fondo. Y hay varias certificaciones, depende también de qué. Por ejemplo, bueno, en alimentos, por ejemplo, hay muchísimas certificaciones. La certificación B está buena porque es una certificación más amplia, digamos, no tan específica por sector o por industria, sino que es más transversal. Y para mí, y el primer paso siempre es lo que hablábamos antes, es medirte, ¿no? Es saber dónde estás parado hoy. Y hay distintas herramientas para medirte. Incluso la medición no es solamente escanear el negocio o las prácticas, sino escanear a los líderes de esas empresas. Porque la realidad es esa, o sea, el primer paso de la medición es saber dónde está parado el que comanda esa organización, porque si está parado entre el paradigma que veíamos antes, capaz que no te toca en esta vida, o bueno, no quisiese que sea mi cliente de última, ¿no? O sea, como... Pero bueno, el primer paso es ese, saber dónde estás parado. Y hay mucho en ese camino inicial, y Bernie lo puede decir, que tiene que ver con conectar con el propósito. De nuevo, volvemos, ¿a dónde está el dolor, no? O sea, ¿qué te quita el sueño? Si vos entendés qué te quita el sueño y dónde está parado tu empresa respecto a eso que te quita el sueño, en ese gap entre lo que está pasando y lo que yo estoy aportando para que suceda, ahí sucede la maravilla, ¿no? Yo tengo una pregunta, perdón. Sí, perdón, Bernie. No, es que no sabía si levantar la mano o escribir. Y quería dejar que el resto pregunte, para no interrumpir, pero ya que quedan unos minutos. Irene, lo pregunto un poco por lo que vivimos nosotros cuando decidimos iniciar el camino. Yo lo que veo que le ha pasado, no a nosotros, pero le pasa a muchas empresas o emprendimientos o startups, es que se ponen a analizar el trade-off del tiempo y los recursos que les llevaría a certificar versus otras cosas, y en base a ese trade-off, que para mí siempre te va a dar negativo, digamos, en contra de iniciar el proceso, no lo hacen. ¿Cuánto crees que justamente lo del propósito y el convencimiento de que es por ese lado, aunque numéricamente no te dé, tiene que ver empezar a recorrer este camino, y cuánto quizá algunos que son más numéricos, que está buenísimo que así sean, no van a encontrar esa respuesta, o sí hay formas de encontrar esa respuesta desde el punto de vista de la validación del mercado, etcétera, que ahora es más, hay más números que hace 2 años incluso? No sé si me expliqué con la pregunta. Sí, perfectamente. Total, y efectivamente ese trade-off existe en las startups y en las empresas en general, ¿no? Bueno, ni que hablar en las pymes, o sea, siempre está, bueno, ¿cómo asigno inteligentemente mis recursos para esto? Yo creo que tiene que ver con, hay algún clic más interno, porque si tenés que ponderarlo, hasta podés ponderarlo y darte cuenta que en esto que hablábamos, por ejemplo, ¿no? Y si estamos en un mundo de startups, mientras antes fracases, mejor, ¿no? O sea, si vas a fracasar, pegate lo antes posible. Y este proceso es un gran camino para eso, ¿no? En donde te da demasiadas señales para darte cuenta o para prevenir quizás un fracaso, o para acelerarlo, o para timonear, ¿no? Pero después, incluso en la gestión diaria, yo creo que ese trade-off se da vuelta. Hay una etapa de inversión como todo. Probablemente hasta que agarrás y caes y entendiste y te metiste, después recuperás porque estás en un ecosistema que te maximiza la competitividad, que te maximiza las transacciones, hasta ahorrás en el tiempo de búsqueda de proveedores, en el armado de tu cadena de valor. Entrás en un ecosistema que ya está pensado justamente para proteger esto, ¿no? Y hay mucha intención, en las grandes corporaciones, en las grandes agencias de cooperación internacional, puesta en la startup. O sea, porque justamente es ahí donde está la oportunidad de empezar a romper este paradigma, y hay mucha intención de contener eso con una lógica, con esta nueva lógica o esta nueva perspectiva. Entonces, no sé si...
lo que pasa es que los que suelen hacer números hacen números de la manera tradicional. Habría que cuantificar los números de lo que no se mide, ¿no? O sea, de esos efectos colaterales. Y sin duda, bueno, obviamente yo estoy de ese lado, ¿no? O sea, sin duda creo que se gana inteligentemente pensar un negocio con esta lógica, en un mundo que claramente es diferente al de antes. Buenísimo, gracias, Ire. Yo, en realidad, la pregunta era media tramposa, pero como que la hago a propósito para incitar a que la mayoría trate de no guiarse por esos números, porque pasa más por el valor que tiene recorrer el camino, aunque suene un poco etéreo, diría mi coequiper Hernán Castro. Realmente es el valor de recorrer el camino, y muchas veces recorrer ese camino no tiene cosas que es más costoso planificarla y medirlas de antemano que decir, bueno, lo recorro, que sé que me va a llevar a un lugar superador. Pero bueno, es porque quiero que la mayoría intente ir por este lado, pero quizás no soy objetivo con eso. Hay todo un camino de sensibilización, somos los que estamos ahí en el puente. Lástima que hay tantas personas, me encantaría obviamente, y así hubiese arrancado este espacio, es conocer un poco más, ¿no?, de quiénes están y incluso charlar sobre casos específicos. Pero bueno, nada, lindísima esta audiencia, nos impide esa conversación más de cada caso. Pero obviamente que si alguien quiere levantar la mano y traer algún caso, abierto a eso. Totalmente. Bueno, podemos armar algo más personal para la próxima, con cada caso. Muchas gracias, Ire, por el webinar, súper claro. Ojalá que muchos empiecen a repensar su modelo de negocios o si pueden empezar a medir ese impacto que generan. Muchas gracias a todos por sumarse. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Pronto vamos a publicar novedades sobre las finalistas del programa. Y nos vemos en el próximo webinar o en el próximo evento. Muchas gracias a todos. Gracias a todos y bienvenidas sean las inquietudes que hayan surgido a partir de esto. Esa es un poco la intención. Un placer, gracias Local por este espacio.